estar siendo grabada también para efectos de que pues podamos compartirla con más personas y pues nada, nuevamente un gusto. Es un placer. Mi nombre es Álvaro Cisneros, yo dirijo la operación de Centroamérica y Caribe para Aranda Software y bueno, parte del board que me acompaña el día de hoy pues está conformado justamente por Felipe Carvajal, que es la persona que ve el territorio de Panamá, va a estar gustoso de apoyar cualquier iniciativa que tengan por allá. Y además nos va a estar acompañando Andrea Garzón, que es líder del departamento de preventa, que es la persona justamente que va a estar acompañándonos en toda la orientación del uso de la plataforma. Recordemos que el día de hoy vamos a ver la herramienta, vamos a ver la solución de Aranda Service Management y parte del objetivo es enfocarnos en un 80% en ver la herramienta y un porcentaje adicional de algo que les quiero comentar, pues sabemos de que acá en la audiencia hay personas que probablemente no hayan escuchado nada de Aranda Software, algunos que sí, pues entonces en esa línea yo les voy a comentar quiénes somos, qué hacemos en Aranda Software. No les voy a quitar mucho tiempo, se los prometo, para darle pase justamente a Andrea, que es la consultora que nos va a presentar y a demostrar la herramienta en vivo. Nuevamente agradecerles el espacio, agradecerles pues su tiempo el día de hoy para acompañarnos en este espacio. Parte del objetivo, como les decía, es que nos conozcan un poco. Muchas de las personas que están acá estuvieron en el evento de Tech Day que estuvimos compartiendo pues hace un par de semanitas. Yo tuve el placer de estar por allá y la verdad que fue muy grato hablar con muchas de las personas que algunos los veo por acá conectados, lo cual es importante para nosotros que le demos complemento a esas conversaciones que tuvimos por allá en el Tech Day. Pero hay algunos que no estuvieron en nuestro stand, que no estuvieron conversando con nosotros. Y bueno, en esa línea, pues me agrada comentarles que como organización de Aranda Software, pues es una empresa en la que nos dedicamos a desarrollar software de gestión. Hace muchos años nacimos, hace más de 20 años, y en nuestros inicios comenzamos a gestionar equipo de cómputo de user y liberamos una herramienta de Helpdesk, una herramienta de atención de casos. Hoy en día esto evolucionó. Hoy en día nuestro portafolio creció enormemente. No vamos a hablar de todo el portafolio en esta sesión, nos vamos a enfocar en Service Management, pero no está de más comentarles de que esa evolución de Aranda Software en la industria ha venido marcándose gracias a la transformación digital que han venido teniendo nuestros clientes. Estamos hablando de una transformación en donde las herramientas de IT Service Management, que es lo que hacemos acá en Aranda Software, ha venido acompañando cada vez más a nuestros clientes, no solo para que estas herramientas entonces puedan apoyar la operación de tecnología de información, sino para que estas herramientas puedan dar un complemento y una gestión de servicios fuera de tecnología de información. Entonces, pues hemos crecido en línea a esa necesidad de que nuestros clientes nos han dicho, pues, queremos que esta herramienta llegue a cubrir otras áreas de la organización, pero también hemos venido evolucionando con nuevas plataformas, nuevos sistemas operativos, nuevas necesidades de gestión remota de los diferentes equipos y claramente con prácticas de la industria. En este caso, ITIL, ISO 20000, Agile y muchas otras prácticas en las cuales nos hemos apoyado para que nuestras herramientas cada vez vayan automatizando en una línea de buenas prácticas justamente. Tenemos oficinas en todos los puntos que ven por allá. Estamos muy orgullosos de tener clientes en toda Latinoamérica. Y bueno, en esa línea, pues por acá tienen mi contacto. Va a ser un gusto comentarles este mensaje del cual les prometí no más de 10 minutos. Y en esa línea, pues no está de más ponerme a su entera disposición, pero poner a entera disposición también el equipo que tenemos por acá en Centroamérica. La gran mayoría de personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio son de Panamá, algunos probablemente fuera de Panamá, pero es un foco muy en continuidad lo que les decía del evento Tech Day en Panamá. Y en esa misma línea, quiero comentarles que como Aranda Software nos sentimos muy orgullosos de tener la mayor cantidad de presencia local de personal exclusivo para Centroamérica y Caribe que ponemos a disposición de nuestros canales, de nuestros clientes en el desarrollo de los diferentes proyectos. Ahí ven una parte del equipo. Y como les decía, el día de hoy nos acompaña también Felipe Carvajal, que es líder allá en Panamá, que es la persona con la que pueden contactar localmente y desarrollar cualquier tipo de iniciativa.
pero no está de más. Vean que hay algunas caras ahí de equipo consultor, de equipo de proyectos, de equipo comercial, que pues al final de cuentas acompañamos cualquier tipo de proyecto que ustedes quieran desarrollar. Tenemos igual una alianza en Panamá, por ejemplo, más de 10 canales que nos representan, canales que están certificados, canales que extienden nuestras manos, nuestros ojos, nuestro valor justamente para acompañar cualquier tipo de iniciativa. Y temas importantes, ¿verdad? Mucho de esto ya lo comenté, pero no está de más. Nuestras herramientas están certificadas con el sello que tiene más valor hoy en día en la industria, que es el sello de Pink Elephant. Es un sello que se llama Pink Verify y bueno, nos llena mucho de orgullo porque este sello es una revisión exhaustiva de cómo una solución de IT Service Management realmente puede automatizar prácticas en nuestros clientes. ¿Qué tipo de prácticas? Prácticas muy enfocadas a lo que viene la línea de ITIL, gestión de incidentes, requerimientos, cambios, la gestión del conocimiento, acuerdos de niveles de servicio, toda una gestión de un catálogo de servicios y algunas otras prácticas de configuración de activos, del inventario de los elementos de configuración que tenemos en tecnología. En fin, estamos hablando de muchas prácticas donde que obtener un sello para cada una de estas 13 prácticas que tenemos hoy en día en Aranda Suite garantiza que cada una de esas prácticas la podemos automatizar al 100% de acuerdo a este endorsement, de acuerdo a esta evaluación que hace esta firma de Pink Elephant, que da más calidad hoy en día en la industria. ¿Qué hacemos en Aranda Software? Pues lo que tenemos en pantalla, nos dedicamos justamente a desarrollar soluciones de gestión que tienen dos enfoques, pero tratamos de darle un enfoque muy integral. La herramienta es sumamente flexible y dentro de lo que hacemos en Aranda, pues hay una granja de aplicaciones, de módulos, en donde dentro de este hemisferio izquierdo que tenemos en la pantalla, pues hay un conjunto de soluciones que acá es donde nos vamos a concentrar el día de hoy. Acá es donde Andrea va a ilustrar toda la herramienta, por lo cual no les voy a comentar mucho tema acá, pero sí es importante, complementando lo que Andrea va a presentar, que además de ese Service Management que ha evolucionado, que es un Enterprise Service Management, que llega a otras áreas de la organización, que es multitenant, que tiene canales digitales muy ricos, en el cual estamos integrando inteligencia artificial, en el cual podemos dar garantía de que es una solución empresarial realmente, pues a esto se le complementa toda la gestión unificada de los dispositivos. Es decir, que hemos llegado justamente a clientes que nos dicen, oye, tengo una necesidad por acá y tengo una necesidad por acá. Y normalmente ven estas necesidades como islas. Esto se tiene que ver como un todo. ¿Por qué? Porque en esta parte de acá está la gestión de esos equipos que el día a día, tecnología de información, tiene que soportar y entregar. Ahí tenemos soluciones enfocadas a poder tomar control remoto, tener un inventario automatizado, una gestión de eventos, qué pasa con los equipos, qué le quitan, qué le ponen, qué le instalan, ver el uso de software, realizar una gestión adecuada de ese software con respecto a sus compras, al uso como tal, a las inversiones que hacemos y claramente herramientas para servicios como lo es parchear los equipos de forma desatendida o de forma masiva enviar un proyecto de implementación de software. Acá hay temas de seguridad en Unified Management, acá hay temas que tienen que ver con la gestión de los dispositivos móviles, que tienen que ver con el cifrado, con el respaldo de esos dispositivos móviles y todo esto que les acaba de comentar de la gestión unificada, pues se integra claramente con el Service Management gracias a el corazón de la gestión. Le llamamos así porque es la base de datos de la gestión de la configuración. Todos en audiencia que han escuchado algo de ITIL, pues sabrán que la base de datos de la gestión de la configuración, por sus siglas en español, de SMDB, pues es donde están todos los elementos y no solamente aquellos elementos que tengan sistema operativo y a los cuales les pueda instalar un agente Aranda y pueda hacer todo esto que acabamos de hablar por acá, sino todos aquellos elementos que forman parte de la infraestructura tecnológica, switcher, router, una base de datos, no tiene que ser algo tangible, un software como tal. Todo eso pues lleva una gestión, un ecosistema donde no solamente tenemos la información de estos elementos, sino que también contamos con información con respecto a su ciclo de vida, sus cambios, su estado como tal, a quién se le entregó, a quién se le compró, cuál es su contrato, su factura, una gestión muy rica que además, y por razones obvias, pues se integra claramente al Service Management generando información de valor.
Y todos los servicios que se atiendan acá, pues además están integrados justamente a la CMDB. Esto es una vista un poco más detallada de todos esos módulos que tenemos en Aranda Suite. No vamos a hablar de cada uno de ellos, pero acá lo importante, y para ya darle el pase a Andrea, es que se queden con la imagen de que en Aranda Suite, en Aranda Software, desarrollamos diferentes herramientas muy enfocadas hacia la perspectiva de dar servicios colaborativos tecnológicos o no tecnológicos a la organización, a través justamente de la suite de Service Management Empresarial. Y además tenemos una gama de módulos, de suites, de herramientas enfocadas a garantizar que esa gestión de los dispositivos sea una gestión integral, una gestión en un único portal, una gestión que me permita ser muy ágil, pero además que logre integrar esto justamente con nuestro Service Management, que pueda extender esas funcionalidades de gestión, de administración, que no solamente lo utilice el de infraestructura, el de soporte, que lo utilice el de riesgos, el de proyectos, que lo utilice el de seguridad de información, porque todo esto justamente entra a ese ecosistema de CMDB, entra a ese ecosistema que además va a alimentar información, va a relacionar todos esos elementos justamente con los servicios que se están atendiendo. Bueno, les prometí no hablar mucho, vamos a darle el pase entonces a Andrea. Agradezco nuevamente su permanencia, acompañarnos en este espacio. Y bueno, André, el espacio es todo tuyo entonces para que entremos de lleno a hablar de Service Management, a presentar, a demostrar y ver en vivo la solución de Aranda Service Management. Perfecto, Álvaro. Mil gracias por esa introducción. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Presentarme nuevamente, Andrea Garzón. Los acompaño desde Colombia el día de hoy. Como bien lo mencionaba Álvaro, hago parte del grupo de consultores Preventa. La idea entonces es que hoy empecemos a visualizar, bueno, efectivamente toda esa gestión de servicios en efectos prácticos en esa consola, eso cómo se ve, eso cómo funciona, ¿cierto? Digamos que antes de comenzar, entonces, nombrarles que vamos a ver dos consolas particularmente. Nuestra mesa de servicios está estructurada en tres consolas. Vamos a tener la consola de cliente, digamos que por allí vamos a tener tanto cliente interno, cliente externo, proveedores que vamos a poder atender, digamos que a través de esa consola. Vamos a tener una segunda consola que está enfocada a los especialistas y los especialistas justamente son esas personas que hacen gestión de los casos, esas personas que hacen parte de la mesa de soporte, ¿vale? Vamos a tener una tercera consola, digamos que no va a ser el foco de hoy, pero me gusta que sepan que existe. Es una consola de administración y digamos que bajo esa consola de administración es que hacemos toda la configuración o toda la parametrización que está, digamos, al alcance de la mesa. Perfecto, entonces voy a arrancar entonces por la consola de cliente. Importante también mencionarles, vamos a dejar unos minutos al final para efectos de consultas, dudas, si quizás hay algo en lo que queramos profundizar, entonces, bueno, vamos a dejar ese espacio al final. Bueno, voy a compartirles entonces ahora sí mi pantalla. Listo. Bueno, entonces, por favor, me confirman si por allí ya están viendo mi pantalla, por favor. Efectivamente, André. Gracias, Álvaro. Bueno, entonces vamos a arrancar, como les decía, por esa consola de cliente. Bueno, conocer cómo es esa experiencia de esa persona que finalmente va a consumir los servicios, va a consumir ese catálogo de servicios. El foco de hoy va a ser el portal web. Es importante también resaltarles que tenemos otros canales de atención como correo electrónico que se automatiza bajo la mesa, tenemos aplicaciones web, tenemos integraciones de chats que han gustado mucho en el mercado, como son los bots con Teams, tenemos una integración también nativa con WhatsApp. Entonces esto finalmente se los cuento porque digamos que si bien ese clásico es el portal web, pues tenemos algunas aplicaciones, como lo decía también Álvaro, con unas integraciones bien interesantes, integrando funcionalidades como por ejemplo de inteligencia artificial, que finalmente lo que nos permite es acercarnos mucho más a ese cliente, hacerle mucho más fácil esa labor de registrarnos esas solicitudes, esos requerimientos, incidentes que pueda tener ese cliente. Bueno, ahora bien, entonces estamos aquí visualizando la consola de cliente. Aquí ustedes van a encontrar entonces que van a poder hacer personalización, es decir, aquí estamos viendo una personalización de Aranda, pero si ustedes quieren incorporar ese branding corporativo, ¿cierto? Que quieren tener sus logos, sus colores primarios,
Estas imágenes que ven transicionando del fondo también se pueden personalizar. Y digamos que lo interesante es que esta personalización incluso puede ir por cliente. Es decir, si ustedes al interior de las organizaciones manejan, digamos que diferentes clientes y quiero darle yo como ese foco personalizado, pues a cada cliente le puedo hacer una personalización diferente, conservando, digamos que la premisa que es una única herramienta. Bueno, por aquí entonces contarles temas de autenticación. Digamos que no los voy a enredar mucho con el tema técnico, pero igual mencionárselos. Vamos a tener entonces sincronización con directorios activos. Esto es bien importante para las compañías. Incluso pues al interior de las compañías normalmente estamos parametrizados bajo directorios activos, que básicamente en efectos prácticos es esa base de datos que tenemos y que vamos a poder, digamos que trasladar o enganchar a la mesa para efectos pues de autenticación, ¿cierto? Que podamos enganchar o encauzar esos usuarios que ya existen a nivel de compañía, esa base de datos. Bueno, me voy aquí a loguear por aquí con este botón que tenemos disponible. Eso está para efectos de temas de autenticación. Si ustedes o sus clientes cuentan con proveedores de autenticación y quieren incorporar temas que de pronto hayamos escuchado como single sign-on, autenticación de múltiple factor, perdón, podemos entonces tenerlo. Esto para clientes muchas veces que cuentan con, por ejemplo, Microsoft 365. Bueno, entonces por aquí ya estamos en esta vista entonces de cliente cuando se ha logueado. Vamos a encontrar entonces 3 módulos del lado superior. Vamos a iniciar entonces por aquí por artículos. Artículos básicamente está enganchado con ese concepto, digamos que ITIL de creaciones de bases de conocimiento. Esto en efectos prácticos son repositorios donde ustedes pueden como compañía ir madurando y creciendo ese repositorio con artículos, con tips, con preguntas frecuentes. Esto, digamos que lo que busca o el objetivo es que este sea, digamos que esa primera instancia que consulte el cliente antes de crearnos un caso en la mesa. Entonces, entre mejor nutrida tengamos esa base de conocimiento, pues menos asistencia por parte de la mesa va a recibir ese cliente, ¿cierto? Va a poder ser un cliente mucho más autónomo. Bueno, vamos a pasar a este segundo módulo, que es nuestro módulo de servicios. Entonces es por aquí, digamos que donde empieza esa navegación dentro del catálogo para saber cuál es el requerimiento que voy a montar, la solicitud que deseo montar. En este primer nivel, entonces, vamos a ver los proyectos. Y entonces, digamos que en este momento, ya más que hablar de mesas de ayuda, hablamos de mesas de servicios. Y esto porque se busca que más allá de ofrecer, digamos que ese catálogo de TI, ¿cierto? Donde reparábamos el equipo, donde solicitábamos instalación de aplicaciones, por ejemplo, pues la idea es poder incorporar más áreas de la compañía. Es por eso que ustedes aquí, para efectos del demo, nos encontramos, por ejemplo, con el área de gestión humana. Entonces es que, por ejemplo, yo por aquí pueda registrar vacaciones, una solicitud de afiliación, pueda solicitar un certificado laboral. Incluso podríamos tener catálogos muy diferentes, como por ejemplo un catálogo de servicios generales, por ejemplo, para compañías que manejan quizás, por ejemplo, sedes o sucursales de tiendas o incluso a nivel interno, si yo necesito una reparación de una lámpara, una reparación de un mobiliario, pues que yo pueda contar con ese catálogo de servicios dentro de ese centro de servicios unificado, ¿cierto? Como único punto de contacto para hacer ese diferente tipo de solicitud, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer un ejercicio entonces donde vamos a hacer una creación de un requerimiento o un incidente más bien particular, como si tuviéramos una falla, por ejemplo. Entonces, inicialmente vamos a seleccionar el proyecto o esa área de la compañía sobre la cual voy a montar esa solicitud. Ya empezamos a ver aquí entonces los servicios o los grupos de servicios que esa área me está ofreciendo. Aquí importante pues contarles que ustedes van a poder personalizar esos catálogos de servicios. Ese catálogo de servicios se personaliza acorde a cada cliente, ¿cierto? Acorde a los servicios que dentro de su compañía ofrezca. Vamos a hacer entonces un ejemplo por aquí a través de puesto de trabajo. Supongamos que vamos a tener una falla de impresión, por ejemplo. Vamos a reportar entonces este fallo. Como lo ven, es una navegación bastante amigable. Estas imágenes son personalizables. Vamos a contar con descripciones que va también a ayudar finalmente a ese cliente a orientarse por dónde debe hacer esa navegación. Bueno, finalmente entonces ya una vez escogida esa última categoría, vamos a llegar a formularios. Entonces, nuestra mesa de servicios funciona a través de formularios.
Estos formularios son totalmente personalizables, es decir, que ustedes bajo el formulario definen qué campos necesitan levantar y qué tipo de campo va a ser. Listo, aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, este formulario que tiene algún campo, por ejemplo, tipo de descripción. Vamos a poner, por ejemplo, por aquí que vamos a reportar una falla en la impresión a color. Vamos a tener algunos tipos de campos como este que es un campo tipo lista. Vamos a darle un código de error. Y nuevamente un campo tipo lista. Podemos tener campos tipo fecha con hora, por ejemplo. Ahora más adelante les muestro, digamos que una personalización diferente de formulario. Aquí contarles que tenemos también campos obligatorios, es decir, finalmente, bueno, esa información que yo necesito del cliente para hacerle la atención, qué información es realmente vital y digamos que siempre tengo que tener diligenciada por parte de ese cliente. Por ejemplo, aquí es la ubicación. Podría tener casos donde pueda hacer, por ejemplo, el documento de identidad para hacer la atención. Si tengo, por ejemplo, un catálogo de servicio al cliente donde estoy recibiendo quizás una petición, una queja, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden parametrizar esos temas también de obligatoriedad. Bueno, finalmente por aquí y antes de crear el caso vamos a tener el módulo adjuntos. Este módulo adjuntos entonces nos va a ayudar a nutrir justamente el formulario de que ustedes puedan cargar diferentes tipos de adjuntos, como que necesitamos, no sé, un PDF con la fotocopia, por ejemplo, del documento de identidad, o yo necesito cargar una imagen para reportar cuál es la falla, por ejemplo, que me está saliendo en este caso de la impresora, y X, digamos que cantidad de documentos adjuntos pues que ustedes deseen como parte de alimentación de ese formulario. Bueno, vamos a darle entonces crear caso por aquí y vamos a pasar directamente a este tercer módulo. Me voy a volver nuevamente al home para que lo veamos. Vamos a estar entonces en este módulo de mis casos. Particularmente este módulo de mis casos entra a apoyar, digamos que todo el seguimiento que se necesita del lado cliente. Es decir, que ese cliente tenga un módulo dentro de la plataforma que le permita saber quién tiene el caso asignado, de pronto cuál va a ser el tiempo estimado de solución y demás, porque justamente eso nos evita también, digamos, por ejemplo, las llamadas a la mesa donde nos van a preguntar, por favor, necesito avances del caso, necesito saber en qué estado está, quién me lo está atendiendo, cuándo me van a dar respuesta. Entonces, justamente en eso nos apoya este módulo. Vamos a encontrar entonces por aquí a nivel de detalles del caso, en qué estado está mi caso, bajo qué categoría lo creé, ¿cierto? En este caso, quién fue el cliente, es decir, en este caso, pues Andrea lo creó, particularmente temas de compañías. Entonces lo que hablábamos un poco al inicio en la personalización, yo puedo tener, digamos que sectorizados mis clientes, incluso si los tengo, por ejemplo, en países diferentes, tenemos compañías que están en diferentes países, entonces que todos esos países puedan estar bajo esa única herramienta, incluso si manejo, por ejemplo, por sedes, tenemos algunos clientes gobierno, por ejemplo, que tienen o se atienden en diferentes municipalidades o municipios. Entonces, poder tener esa sectorización e incluso llevarlo un poco más allá si yo para ese cliente manejo, por ejemplo, diferentes tipos de contratos. Bueno, de este lado vamos a tener entonces información de los responsables y aquí hay todo un tema de automatización, es decir, que yo pueda ya, digamos que parametrizar bajo la mesa, que cuando, por ejemplo, creo un caso en impresión, eso me lo dirija al equipo que me atiende particularmente esos casos de impresión e incluso a nivel de especialista o ese agente de mesa, yo pueda tener un balanceo y decir, bueno, yo quiero que lo atienda el que tiene menos casos, el que tiene menos carga, o quizás que este requerimiento llegue particularmente al responsable de área, por ejemplo. Vamos a tener todo un tema de SLAs y entonces sabemos que parte justamente de esa medición de saber cómo se está dando esa atención es poder tener unos SLAs asociados. Estos SLAs entonces me permiten, bueno, identificar si lo estoy atendiendo entonces en los tiempos adecuados. Vamos a ver ahora en la consola especialista que tenemos unos cronómetros personalizados para esos efectos de medición de SLA y que finalmente yo toda esta información, y es bien importante, yo me la pueda llevar a nivel de reportería para obtener informes de cuántos casos estoy atendiendo, por ejemplo, al mes, cuántos casos tenemos abiertos, cuántos casos tenemos cerrados, cuál es el especialista que registró, por ejemplo, más casos, si estamos cumpliendo los indicadores, por ejemplo, si estamos cumpliendo con los SLAs. Entonces es bien importante y bien relevante para las compañías porque si bien van a tener una herramienta que les va a facilitar, digamos que
ese registro de solicitudes, de incidentes y demás, pero también es bueno cómo yo muestro esto, ¿cierto? Frente a cómo esta herramienta efectivamente le está aportando valor a mi compañía, cómo yo con esto puedo tomar decisiones estratégicas importantes e incluso de mejora continua. Bueno, por aquí temas de datos adicionales, justamente digamos que campos que vimos bajo ese formulario que pueden ser llenados de manera posterior, temas de notas para intercambiar comentarios con el especialista, si nos hizo falta cargar un adjunto, si hay alguna observación del lado de la gente de mesa. Y finalmente módulo adjuntos, donde van a quedar registrados justamente los adjuntos, tanto que yo cargué como parte de información del caso, como los que me puede devolver el especialista como parte de la solución. Bueno, por aquí, entonces vamos a ver, nuevamente aquí en el home vamos a ver 3 módulos del lado inferior. Noticias, entonces es un módulo que nos permite mostrarle a ese cliente, por ejemplo, temas programados como que vamos a hacer un mantenimiento en un servidor, o quizás si es un tema de gestión humana, que tenemos un evento particular dentro de alguna de las fechas, porque es un evento para los colaboradores. Vamos a tener módulo de artículos y por aquí entonces yo voy a proyectar esos artículos que son relevantes de esa base de conocimiento, quizás por ejemplo los más consultados. Vamos a tener un módulo de otros y entonces por aquí digamos que lo que hacemos es condensar esos accesos que yo tengo de URLs externas, entonces que yo en este módulo, por ejemplo, pueda encontrar la página corporativa, que si manejo una intranet, pues pueda encontrar, por ejemplo, la URL de esa intranet. Bueno, pasando a este lado izquierdo, vamos a ver entonces en el módulo de novedades las encuestas. Estas encuestas de satisfacción entonces también hacen parte importante del servicio del Service Desk y es justamente, bueno, yo cómo estoy midiendo qué le parece a mi cliente la atención, ¿cierto? Estas encuestas son personalizables, ustedes pueden definir la cantidad de preguntas o el tipo de preguntas, sí, no, una pregunta abierta, de calificación justamente también para implementar procesos de mejora de, por ejemplo, no estamos dando la solución adecuada, nos estamos demorando mucho bajo la mesa, de pronto conocer esa percepción del lado cliente. Bueno, finalmente, y para que cerremos por aquí consola cliente, mostrarles este chat que tenemos incorporado dentro del portal web. Este chat tiene 2 modos de funcionamiento, puede ser un bot o puede ser, digamos que una atención conversacional. Entonces, a nivel de bot, vean que a través de palabras claves me buscan esos 3 módulos que ya recorrimos, cuáles son los tickets, por ejemplo, que tengo abiertos bajo esa palabra clave, qué artículos, qué información de la base de conocimiento me puede apoyar e incluso me trae la categoría puntual, es decir, si a través de la navegación de ese módulo de servicios el cliente se ha enredado, de pronto no encontró cuál era la categoría puntual, pues puedo hacerla a través de este bot la búsqueda. Esto aquí para mostrarles entonces un formulario diferente, lo que les comentaba, temas de algunos campos con, por ejemplo, fecha y hora y demás, entonces que sepan que ustedes pueden parametrizar esos formularios de manera diferente. Ahora bien, del lado conversacional, entonces para esos clientes que aún les gusta atención conversacional, que no están muy familiarizados con los bots, tenemos entonces la opción conversacional desde este chat. Listo, aquí particularmente o la diferencia que tenemos con hacer una atención convencional, digamos que desde alguna plataforma de mensajería convencional, es que justamente por aquí vamos a poder llevar esa trazabilidad de la atención particularmente cuando, digamos que aquí yo ya cierro esta ventana de conversación, pues lo que va a ocurrir es que esto me va a llevar todo el histórico de lo que conversé con mi especialista en un chat, en un ticket, perdón, automático bajo la mesa. Entonces, digamos que ya automatizo esa parte, el especialista no tiene que hacer temas manuales para llevarse esa información que atendió bajo el chat. Y yo puedo llevar una traza, efectivamente, bueno, mi especialista que tanto le está dedicando, por ejemplo, a esa atención conversacional bajo ese chat. Bueno, por aquí entonces, ahora digamos que cerrando ese lado cliente, ahí rápidamente vamos a pasar entonces a consola especialista. Esta consola es la que está enfocada justo para esa gente de mesa, para esa persona que está en la mesa de soporte atención, dando la atención de esos casos, ¿cierto? Por aquí nuevamente recordarles que lo que hablamos del lado cliente, temas de autenticación con directorios activos, temas de enganches con proveedores de autenticación, temas de personalización están también disponibles bajo esta consola especialista. Bueno, vamos a loguearnos entonces por aquí.
Y vamos a tener entonces, esta es la vista de un especialista de mesa. De este lado izquierdo, entonces vamos a encontrar un panel de navegación. Aquí entonces voy a ver a nivel de casos o a nivel de tickets, voy a ver, bueno, cuáles son los que tengo asignados como especialista. Bien, por ahí conversábamos que yo puedo tener sectorizados por grupos. Entonces, si yo pertenezco, por ejemplo, a diferentes grupos, como que pertenezco, por ejemplo, al grupo de impresión, pero también al grupo, por ejemplo, de servidores de correo. Entonces, puedo estar como especialista asociado en diferentes grupos. Ahora bien, también veré los proyectos en los que estoy asociada, entonces puede que en algunos casos esos proyectos o esas áreas de la compañía, pues yo tenga un especialista que quizás esté compartido en diferentes áreas. Calendarios de cambios, y aquí es bien importante comentarles esta parte, digamos que de gestión de cambios, porque es bien interesante que vamos a tener un calendario que vamos a poder consultar dentro de nuestra mesa de servicios y esto nos ayuda mucho para efectos de, bueno, cómo estoy yo haciendo planeación de cambios, perdón, dentro de mi compañía, que por ejemplo no se me vaya a cruzar una actividad, por ejemplo, con otra y que como les digo, nuevamente va a estar embebida y digamos que allí a la mano de manera visual muy fácil para que podamos entonces entender, por ejemplo, en esos comités de cambios cómo vamos a proceder. Bueno, por aquí base de conocimiento, entonces es el mismo concepto que hablábamos del lado cliente, pero ahora bien, digamos que puesto del lado especialista y justamente para que el especialista cuente con esas herramientas, para que sepa y tenga documentación a la mano, por ejemplo, si es un error conocido, ya sabemos que hay equipos, por ejemplo, portátiles dentro de la compañía que presentan un problema siempre por firmware y que la solución a ese error que se le puede presentar a un usuario nuevo es hacerle, por ejemplo, la actualización, pues bueno, que tenga entonces esa documentación, digamos que a la mano. Bueno, ahora bien, de este lado, entonces vamos a ver tres tipos de vistas. Aquí vamos a ver entonces, esta primera vista es una vista tipo lista, donde yo voy a poder, bueno, qué casos tengo asignados, importante, los flujos de estados, entonces ustedes pueden definir cuál va a ser ese ciclo de vida de ese ticket, si va a tener un estado en proceso, un estado detenido, un estado en aprobación, por ejemplo, y que ustedes pueden personalizarlo y eso es un plus quizás con algunos otros productos del mercado que ya, por ejemplo, vienen con unos estados parametrizados y fijos. Entonces, por aquí van a encontrar una solución muy flexible. Bueno, vamos a ver entonces esta segunda vista, es una vista tipo correo, ¿listo? Donde voy a tener entonces un pequeño preview del caso, algunos detalles un poco más ampliados e incluso temas de histórico que vamos a ver cuando entremos ahora a uno de los casos puntuales. Bueno, por aquí mostrarles esta vista, es una vista tipo Kanban que también ha tenido, digamos que un recibimiento muy bueno a nivel de mercado, porque le permite justamente a esos coordinadores de mesa tener una visual, digamos que fresca, que les permita poder entender esas cargas del equipo. Entonces, por ejemplo, saber que por aquí este Alejandro tiene 24, pero por ejemplo este Alejandro tiene solo uno, incluso Álvaro tiene 5. Entonces, tan fácil como simplemente arrastrar, yo podría hacer una reasignación, por ejemplo, de casos. ¿Listo? Entonces, como les digo, esto nos apoya pues a hacer una gestión, digamos que un poco más óptima, sobre todo para coordinadores. Ahora sí vamos a entrar a ver uno de los casos, digamos que rápidamente para entender un poco qué es tanto de eso que yo puedo ver o puedo gestionar dentro de los tickets. Entonces, dentro de este caso vamos a encontrar información básica, entonces por aquí vamos a ver cómo es ese movimiento dentro de ese ciclo de vida que conversamos de los tickets, cómo yo puedo reasignar casos, es decir, si yo ya quiero que este caso no me lo atienda Andrea, sino que me lo atienda, por ejemplo, alguien más, por dónde me llegó ese caso, entonces si lo creamos por portal web, si lo creamos por el chat que vimos, incluso si lo creamos, por ejemplo, dentro de la integración que tenemos con los bots como Teams. Bueno, entonces digamos que por aquí tenemos esa parte. Categorización del caso básicamente es, bueno, de esa navegación de la parte de servicios, por dónde se creó, cuál fue el servicio, cuál fue la categoría, e incluso poder hacer un cambio si quizás el cliente tuvo un error y me lo creó, digamos que por la categoría equivocada. Temas de prioridad, entonces digamos que de la mano con los SLAs van temas de prioridad, temas de urgencia, entonces para clientes que necesitamos correrles un poco más, ¿cierto? Que necesitan una atención más prioritaria, pues entonces tenemos esta definición también de prioridad.
Ahora bien, entonces vamos a pasar de este costado derecho a ver un poco entonces gestión de casos. Por aquí rápidamente vemos entonces información del cliente, alguna información adicional del cliente, temas de descripción, que eso es un poco como vimos, digamos que los formularios, ¿cierto? Esa información que recolectamos a través de los formularios la vamos a ver plasmada por allí. Bueno, vamos a tener temas de historial, que ya lo vimos un poco en ese preview. Entonces, por aquí contarles que es, digamos que poder llevarles atrás, es poder identificar qué ha pasado, todos los cambios que ha tenido ese ticket. Entonces, si yo he agregado el tema de notas, por ejemplo, que conversábamos, que son esos comentarios que yo intercambio con ese especialista de mesa y que tengo ya, digamos que en este módulo incorporado también del lado especialista para yo responderle esa nota al cliente o incluso manejar una nota privada como para efectos de conversación entre el equipo solamente de la mesa de soporte y que el cliente no lo pueda ver. Algunos temas entonces también como por ejemplo adjuntos que vemos por aquí, si hemos hecho algunos cambios, si hemos reasignado a algún especialista, entonces digamos que todos esos cambios van a quedar mapeados aquí pues y que es bien importante, ¿cierto? Para hacerle seguimiento, bueno, en qué momento, por ejemplo, cambió de estado un ticket, en qué momento lo recibió, por ejemplo, otra persona. Bueno, bien interesante por aquí, módulo de tiempos y costos. Y entonces, digamos que también cuando recorrimos un poco la consola de cliente, les comentaba que vamos a encontrar unos cronómetros personalizados del lado especialista. Y entonces esto me permite medir las diferentes, digamos que fases de atención de un requerimiento, de un incidente, de un problema. Es entender entonces, por ejemplo, bueno, cuánto me estoy demorando yo en hacer esa primera atención a cliente. Por ejemplo, que tengo que hacer el primer paso de la atención puede ser hacer contacto con cliente. Y supongamos que para ese contacto con cliente yo tengo un estimado de máximo 1 a 2 horas. Bueno, entonces poder llevar y tener, digamos que, estadísticas de medición justamente para yo decir, mira, sí, estamos haciendo la atención dentro de los tiempos, efectivamente hay que hacer procesos de mejora porque nos estamos saliendo de esos tiempos. Ahora bien, módulo de costos trabaja muy de la mano con tiempos y es justamente para entender, bueno, a mí cuánto me está costando la atención de cada uno de esos tickets. Por ejemplo, en el caso de la impresora, bueno, saber cuánto se gastó el especialista, si se gastó 3 horas, 4 horas, un día, pues finalmente eso tiene, digamos que, una nómina asociada, ¿cierto? Un salario que devenga ese especialista. Entonces, poder entender y tomar decisiones estratégicas como, por ejemplo, quizás con la atención con personal propio me está saliendo muy costoso y lo voy a llevar entonces, por ejemplo, hacia un tercero para tercerizar de pronto ese servicio. Por aquí también dejarles el mensaje, digamos que a nivel de Aranda nosotros manejamos un módulo financiero que puede apoyar mucho digamos que en toda esa gestión presupuestal, en entender, por ejemplo, que la mesa de soporte tiene X presupuesto para un año, por ejemplo, en que yo puedo hacer e ir descontando con las atenciones de la mesa de ese presupuesto, ¿cierto? Para no irme, por ejemplo, a sobrepasar o exceder el presupuesto. Entonces hay digamos que ese módulo particular que les va a servir, digamos que mucho de esa parte financiera y de presupuestos y demás. Bueno, por aquí, continuando, módulo de relaciones. Básicamente por aquí manejamos dos conceptos que son casos padre, casos hijo, y esto aplica para efectos cuando tenemos, por ejemplo, una falla masiva, se nos cayó el canal de internet, y entonces vamos a tener, no sé, 20 casos, por ejemplo, de usuarios diciéndome, no me funciona el Wi-Fi, no puedo entrar al correo, no tengo internet. Entonces lo que se busca es que cuando se solvente ese caso padre, esa falla masiva, pues yo no tenga que ir caso a caso pequeño haciendo el cierre, sino que pueda hacer un cierre masivo, considerando pues que hay una falla masiva ya solventada. Bueno, por aquí módulo de tareas, entonces este módulo de tareas entra, digamos que a apoyar mucho esas actividades que se mueven dentro de los tickets, dentro de los casos. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tengamos el acceso de un personal nuevo, entonces ese acceso o ese requerimiento puntual, pues digamos que manda tareas o manda actividades a muchas áreas. Por ejemplo, el de gestión humana tiene que hacer el contrato, el de bodega tiene que asignarle un equipo, no sé, la persona de, por ejemplo, de TI tiene que alistar ese equipo que se entrega desde bodega con el software que se necesita. Entonces, la idea es ya no manejar, digamos que esa atención convencional donde se le enviaba quizás un correo, ¿cierto? A cada una de esas personas
y adicional yo no tenía como una traza tan estricta de, bueno, saber, ya me van a dar respuesta, el de bodega ya lo entregó para pasárselo al de TI. Entonces, digamos que todas las gestiones se centralizan en tareas, donde aquí también tenemos temas automáticos de responsable, donde manejamos esos estados para yo saber, bueno, cómo va, e incluso tareas que sean, digamos, una consecuencia de otra. Por ejemplo, el caso que hablamos de Tony, que sé que el de Manuel, por ejemplo, no me entrega el equipo, pues Hola, André, qué pena. Te estamos perdiendo el audio. Se te escucha como más lejos. No sé si fue algo por ahí en tu oh, dispositivo. déjame ver. O creo que Ahí, apagaré la cámara un segundo. ¿Está bien? ahí ya te escuchamos. Ahí ya te escuchamos, sí. Adelante, gracias. Perfecto. Gracias a ti. Bueno, aquí para cerrar y para que dejemos entonces ese espacio de esos 15 minutos para dudas y preguntas, finalizar con el módulo de aprobaciones. Bueno, por aquí tengo uno. Este módulo de aprobaciones entonces entra a apoyarnos como esa mesa de votantes. Es justamente para ese requerimiento donde, por ejemplo, estamos haciendo un cambio o nos llegó un requerimiento que necesita, por ejemplo, una compra de algunos equipos. Entonces es bueno justamente establecer, digamos que esa mesa de votantes donde voy a incluir quizás áreas directivas de presidencia para que me den ese ok para continuar adelante con la atención. Entonces, supongamos, tenemos un caso de que hubo una falla, por ejemplo, en las salas de cómputo y tengo que comprar de 10 diademas nuevas, por ejemplo. Ese caso, digamos que tengo que escalarlo y necesito la aprobación del administrativo o, no sé, del director de TI, por ejemplo, para que me den ese check. Para eso nace entonces este módulo de aprobaciones. Yo puedo registrar e incluso por correo diciéndole, señor director, tienes este requerimiento puntual, apruebas, rechazas e incluso que pueda dejar un comentario de por qué, por ejemplo, aprueba o por qué se rechaza la decisión. Y esto me permite incluso seguir adelante, sobre todo en prácticas de cambios. Listo. Digamos que hasta aquí, eso era un poco lo que quería mostrarles. Ahora sí creo que hay que darle paso entonces, creo que a temas de preguntas. Si tienen dudas, preguntas, algo en lo que queramos de pronto profundizar, bueno, con toda tranquilidad abrimos el micrófono y vamos conversando. Bueno, no sé si haya consultas por allí, André. Igual les recomendamos cualquier tipo de consulta, comentario, apoyo. Pues la verdad que va a ser todo un gusto. Yo acá en el chat les estoy compartiendo un par de contactos de interés, el mío personal. La verdad que va a ser un gusto que puedan contactarme, ya sea por correo electrónico, por ahí también está mi número móvil, WhatsApp, lo que ocupen, la verdad. Y Felipe Carvajal, que nos acompaña también en este espacio. Él está basado en Panamá, está más cerquita de cada uno de ustedes y también para efectos de apoyar cualquier tipo de iniciativa. No sé si tengan consultas, comentarios y demás. Yo creo que pues lo que nos explicó Andrea es muy rico en función de, vean que hay muchas funcionalidades. Vimos una suite de Aranda Service Management en su último release que al final de cuentas, pues la aplicación de este tipo de tecnologías es múltiple. Es decir, y Andrea lo comentaba en el espacio de la demostración, no solamente está enfocado en un tema tecnológico de lo que habitualmente hemos trabajado con nuestros clientes, ¿verdad? Estas áreas de soporte, infraestructura, primer nivel, soluciones y servicios para áreas de seguridad de información, de riesgos informáticos, de desarrollo de software, claramente, sino que también en el ámbito justamente de todo lo que nos acaba de presentar Andrea, pues tiene una connotación muy de gestión de servicios empresariales. Y, pues bueno, para efectos de ir haciendo un cierre, yo les voy a compartir un tema puntual y tiene que ver justamente con esto que les acaba de comentar. Y es la perspectiva de cómo la evolución de las herramientas de gestión de servicios ha venido avanzando. Y acá es donde pues nosotros los instamos a que esa perspectiva de lo que el mercado viene marcando, esta pauta de hacia dónde las herramientas que en un inicio, como pueden ver, por ahí está el call center, las herramientas de helpdesk, fueron evolucionando a través de los años en una línea de 30 años para atrás, más o menos, pues cómo es que se fueron convirtiendo en una solución cada vez más rica, cada vez más enfocada a garantizar la prestación no solo de un caso, un incidente, sino de un servicio per se, y que dentro de ese contexto de servicio
para dar un servicio, pues ocupa ordenar mucho la casa, ¿verdad? Que es parte de lo que ya en ese ámbito de IT Service Management se habla y es, bueno, cómo entregamos servicios dentro de una solución automatizada, pero que yo tenga a mano como primer nivel, como área de servicio, información con respecto a qué lleva ese servicio. Que tenga gestión de conocimiento, que tenga elementos de configuración, que yo pueda de una forma muy ágil, como André lo presentaba, tener de primera mano, pues que André tiene un problema y, bueno, cuáles son los elementos de configuración, cuál es la información de Andrea, qué tanto ha llamado, cómo puedo atender cada vez más rápido, más ágil una gestión que venga relacionada a esta persona que ya tiene una historia como tal. Entonces, ahí es donde entra todo un concepto de Service Management empresarial, que al final de cuentas, pues es la habilitación de esta herramienta que presentaba Andrea justamente a diferentes áreas de la organización, ¿sí? Crear un core de servicios empresarial que permita al final de cuentas suplir necesidades de diferentes áreas organizacionales a través de esa omnicanalidad. Andrea presentó el portal web, que es un portal pues muy rico donde los usuarios pueden no solamente solicitar cosas a través de formularios web, formularios personalizados para cada tipo de servicio que se diseña dentro de la plataforma, sino también a través de otros canales, a través de un chat, a través de correo electrónico, a través de Microsoft Teams, a través de WhatsApp, en fin. Y algo importante, que no importa si yo soy entonces un proveedor, un usuario externo, no importa qué tipo de perfil tenga dentro de la organización, y eso lo vemos en esta gráfica, pues que yo tenga la posibilidad entonces de hacer una serie de solicitudes de servicio, ¿sí? A través de esa granja de canales que me van a facilitar la creación de ese servicio. ¿Sí? El día de hoy, por ejemplo, vimos únicamente este portal que Andrea presentaba, y que luego de crear esa gestión yo puedo darle seguimiento a través de cualquier otro tipo de canal digital, interactuar con Microsoft Teams, con el bot que tenemos, por ejemplo, le llamamos Aranda Virtual Agent, en donde puedo consultarle, oye, ¿cómo va mi caso? Tengo casos abiertos, ¿me puedes autoayudar? ¿Hay algún artículo? Y la herramienta comienza a interactuar en esa línea, no importa si estoy hablando con servicio al cliente, con tecnologías de información, sino que es que acá vamos a justamente crear un core de servicios que le va a suplir las necesidades a cualquier área organizacional. Entonces, bueno, no sé si tengan consultas, la verdad que ha sido un gusto compartir este espacio, este breve espacio donde tratamos de ser muy puntuales con el mensaje y bueno, en definitiva, el objetivo de presentarles la solución es poder acompañar cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de proyecto que traigan ustedes por allí entre manos, en lo cual pues vamos a estar agradecidos de que nos formen parte justamente de esa transformación, de estos proyectos de automatización, de cambio de soluciones de gestión, que es lo que habitualmente hacemos, en donde pues ya muchos de nuestros clientes llegaban a esas restricciones funcionales donde la herramienta no le podían doblar más el brazo y quieren montarse justamente en una solución de orden empresarial con muchas funcionalidades, más flexible, más personalizable. Bueno, y en esa línea, como lo pueden ver en la presentación, pues que se pueda hablar con otras tecnologías que hoy en día es algo muy común. Clientes que tienen RPAs, chatbots, sistemas de monitoreo y quieren comenzar a crear ecosistemas donde las herramientas generen un valor cada día mayoritario. Pues nada, la verdad que ha sido un gusto. No sé si tengan alguna consulta. Por ahí ya veo a Felipe, ahí para que también conozcan la cara de Felipe, por ahí está. Y pues, como les dije, dejamos el contacto por ahí dentro del chat, con lo cual, pues va a ser un gusto. Veo una manita levantada, me parece. Vamos a ver. Creo que Eric tiene una consulta. Don Saludos, Eric, Eric. adelante, con todo Hola, hola, gusto. ¿qué tal? Buenos días. Saludos, Placer, Eric. Álvaro, Andrea. Placer desde Panamá. Mira, la presentación que nos hace Andrea la veo excelente. La vi bastante enfocada al área de tecnología, otra área, y me consultaba más allá. Realmente laboro en el departamento de tecnología para una universidad. Y me gustaría si esta herramienta, si tienen clientes o tiene ese potencial de gestionar toda esa gama de servicios que yo le puedo ofrecer a mis estudiantes. Claro, las diferentes áreas que lo atienden, pero las solicitudes que los estudiantes me pueden emitir.
Claro que sí, Eric, y bueno, por aquí de pronto me le robo un poquito la Sí. palabra a Álvaro Claro. y contarte, digamos que la experiencia, particularmente aquí en Colombia, tenemos una universidad que se llama EAFIT, es una universidad bastante reconocida aquí en Colombia y particularmente con ellos sí tenemos la mesa, es más, ellos vienen trabajando con nosotros hace bastante tiempo y tienen entonces un catálogo, por ejemplo, para el tema de becas. Si quieren atender al estudiante, por ejemplo, que yo pueda recibirle la solicitud de la beca, que me adjunte entonces, por ejemplo, su certificado de notas y yo con eso darle trazabilidad a ese estudiante. Entonces la respuesta es sí. Digamos que aquí nos podemos incorporar a catálogos totalmente distintos al de TI, como por ejemplo ese caso de temas de becas, temas de solicitudes, por ejemplo, de ingreso, temas de bienestar universitario, de cómo yo atiendo esa parte de bienestar universitario. Y con ellos incluso fueron como esos pioneros para arrancar con ese chatbot de Teams. Entonces la respuesta es sí, Eric, y por allí te comento, digamos que ese caso puntual que ha sido un éxito pues aquí en Colombia. Gracias, gracias, André y Eric por la consulta, porque me parece tremenda para fortalecer una idea acá que es vital. Y aprovecho para presentarles esto en pantalla. Realmente el Enterprise Service Management tiene esa connotación, es decir, ¿cómo puede ser que cualquier área de la organización vaya a utilizar lo que ya de por sí está utilizando tecnologías de información? Ahí donde vino la evolución justamente de todo esto que Andrea acaba de comentar. Pero ven que hay un apartado de servicio al cliente externo que lo hemos venido desarrollando, no solo con EAFIT. Acá a la parcita, yo les hablo desde Costa Rica y tenemos la Universidad Nacional, en la cual pues se está desarrollando un proyecto tremendo que tiene justamente esta connotación y es la posibilidad de cómo dar servicios justamente a ese cliente externo que al final son los estudiantes. Mira que acá aparece, y esto es abierto no solo para estudiantes, puede ser contribuyentes, asociados, clientes y claramente estudiantes, donde todos estos canales digitales permiten darle trazabilidad, permiten llevar ese journey de los servicios que normalmente ellos pueden solicitar, tema administrativo, un tema académico, y la ventaja es que la herramienta se personaliza de acuerdo a las necesidades de la institución en cuanto a cuál es ese portafolio, ese catálogo de servicios y lo que es más importante, cómo se va a comportar cada servicio, cuál es el modelo, los estados, los formularios, la automatización, las reglas, las notificaciones, qué va a pasar de acuerdo a cuando un usuario pide una beca comparado a cuando un usuario pida el estatus de una matrícula. Son dos situaciones distintas que pueden llevar no solo personal distinto de atención, tiempo distinto de atención, formularios, automatización diversa. Entonces, ha gustado mucho justamente esta posibilidad, esto que estamos hablando justamente de la automatización a nuestros clientes externos por esa flexibilidad, por esa posibilidad también de personalización. Y agradecemos nuevamente tu consulta, Eric, porque vamos en esa línea. Con gusto, Felipe localmente te puede apoyar con alguna iniciativa que estés desarrollando por allí. Listo, excelente. Gracias, Álvaro. Andrea, gracias. Un gusto. Bueno, nada, no sé si queda por ahí alguna consulta. Vemos que pues, hay varias personas allí conectadas y nada, pues igual recordarles que cualquier consulta complementaria, allí están los correos electrónicos, nuestros móviles. Va a ser un gusto, pues por ahí responder cualquier tipo de inquietud que tengan. Pues de nuestra parte ha sido un gusto compartir este espacio. Gracias, Andrea, por tu tiempo también. Muy buena explicación y demostración de la plataforma. Y nada, hasta pronto. Estamos en contacto. Con todo gusto, gracias a todos los asistentes por el tiempo y por la atención, que está muy bien. Gracias, buen día Gracias, para hasta todos. luego, saludos. Hasta luego. Feliz día, Buenos hasta luego. días.